Nunca pensé que las palabras «solo unas horas», «mamá» se convertirían en la mentira más peligrosa que mi propio hijo me diría. Ni que un pañal sucio revelaría un plan tan macabro que casi destruye a mi familia para siempre. Cuando Luis llegó a mi puerta en Oaxaca con su bebé de 8 meses en brazos, lucía desesperado. «Mamá, necesito que me cuides a Santiago solo unas horas. Tengo una emergencia de trabajo y Patricia está fuera de la ciudad». Sus ojos esquivaban los míos, pero pensé que era por la vergüenza de pedirme ayuda después de meses sin visitarme. A los 68 años, una aprende a reconocer cuando sus hijos mienten, pero jamás imaginé la magnitud de esta mentira. Mi nombre es Rosa. Tengo 68 años, y lo que estoy a punto de contar cambió mi vida para siempre. Esta es una historia que te va a estremecer tanto como me estremeció a mí. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. El primer día fue hermoso. Santiago era un niño tranquilo que llenó mi casa de risas después de tanto silencio desde que perdí a mi Arturo. Durante 38 años de matrimonio, él siempre me decía que yo tenía un don especial con los bebés. Trabajé décadas como bordadora especializada, pero mi verdadera vocación siempre fue ser madre. Crié a Luis y Ricardo con todo el amor del mundo, sacrificando mis sueños para asegurar los suyos. El segundo día, Luis no respondía a mis llamadas. «Seguramente está ocupado», me dije, mientras Santiago gateaba por la sala donde aún conservo los muebles que Arturo y yo compramos cuando recién nos casamos. Mi difunto esposo me había dejado bien acomodada con la pequeña panadería que construimos juntos, pero jamás alardeo de eso. Al tercer día, los pañales se agotaron. Busqué en la mochila que Luis había dejado y en el fondo, escondido entre ropa del bebé, mis dedos tocaron un sobre manila. Lo saqué con curiosidad y cuando comencé a leer las primeras líneas, mis manos temblaron violentamente. Era una cesión de patria potestad prefirmada a nombre de una mujer desconocida, con un boleto de avión para esa misma semana. Pero eso no era lo peor. En la segunda hoja encontré algo que me heló la sangre completamente, una autorización de viaje internacional con el nombre del bebé y destino a Guatemala, programado para esa misma semana. Mi corazón se detuvo cuando vi la fecha. Faltaban solo 4 días. En la tercera hoja, había una lista de deudas acumuladas por Luis durante los últimos 6 meses, todas a su nombre, todas impagables. Ahí estaba la verdad que me destrozó el alma. Mi hijo no solo planeaba abandonar a Santiago, sino desaparecer del país y dejar que alguien más se llevara a mi nieto para siempre. Cerré los ojos, sintiendo cómo la traición me atravesaba como un puñal. 32 años llevaba siendo madre de Luis. 32 años creyendo que había criado a un hombre de honor. Pero ahí, en esos papeles manchados de lágrimas, estaba la prueba de que mi propio hijo era capaz de vender el futuro de su bebé para escapar de sus responsabilidades. Miré a Santiago, que jugaba en el suelo con sus pequeños dedos, agarrando un sonajero amarillo. Sus ojos inocentes brillaban sin saber que su propio padre lo había convertido en mercancía. La rabia comenzó a hervir en mi pecho, mezclándose con un dolor tan profundo que me costaba respirar. Me levanté temblando y guardé los documentos en un lugar seguro. No podía permitir que esto sucediera. No a Santiago, no a mi nieto. Mientras observaba dormir al pequeño en su cuna improvisada, tomé la decisión más importante de mi vida. Luis no sabría que había descubierto su plan hasta que yo tuviera el mío listo. Respiré profundo y comencé a planear cada movimiento. Porque una cosa tenía clara. Mi hijo había subestimado gravemente a su madre. La madrugada siguiente fue la más larga de mi vida. Santiago se despertó 2 veces, y mientras lo consolaba en brazos, no podía dejar de preguntarme qué clase de padre abandona así a su hijo. Cada vez que miraba ese rostro inocente, sentía una mezcla de ternura infinita y rabia contenida que me quemaba el pecho. A las 7 de la mañana, cuando el pequeño por fin se durmió profundamente, tomé los documentos y los estudié línea por línea. La cesión de patria potestad estaba dirigida a una tal Fundación Esperanza Internacional con sede en Guatemala. El boleto de avión tenía fecha para el viernes siguiente. 5 días. Luis había planeado desaparecer de nuestras vidas para siempre, llevándose a Santiago como si fuera un paquete. Recordé entonces todas las veces que había cuidado a mis hijos después de que Arturo murió.
Luis tenía apenas 14 años, Ricardo 12. Trabajé doble turno bordando manteles para las tiendas del centro. Me salté comidas para que ellos tuvieran lo necesario. Vendí hasta mi anillo de matrimonio para pagar los estudios de Luis. Mamá, algún día te voy a devolver todo. Me decía abrazándome cuando le entregaba el dinero de la colegiatura. Mentiras. Todo habían sido mentiras. Marqué el número del registro civil que aparecía en mi agenda vieja. Necesitaba confirmar si las firmas eran auténticas, aunque en mi corazón ya sabía la respuesta. Cuando contestó la empleada, le expliqué que necesitaba verificar unos documentos urgentes. Señora, necesito que venga personalmente con los documentos originales y su identificación. Me dijo con voz profesional. ¿Cuánto tiempo toma verificar si unas firmas son falsas? Pregunté, tratando de mantener la calma. Si son evidentemente falsas, lo sabemos de inmediato. Las firmas registradas tienen características muy específicas. Colgué el teléfono con las manos temblando. Ya no había marcha atrás. A las 9 en punto estaba en la oficina del registro civil, con Santiago en brazos y los documentos en una carpeta manila. La empleada, una mujer de mi edad con lentes de lectura, revisó los papeles con detenimiento. Su expresión cambió gradualmente de profesional a preocupada. Señora Rosa, me dijo levantando la vista, estas firmas son completamente falsas. El aire se volvió denso cuando escuché el ruido de llaves en la puerta principal. Habían pasado 3 días enteros. 3 días cuidando a Santiago, cambiándole pañales con las pocas reservas que quedaban, dándole el último biberón que encontré en esa mochila maldita. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Luis entró con esa sonrisa forzada que conocía desde niño, la misma que ponía cuando rompía algo y trataba de esconderlo. Pero esta vez no había florero roto. Esta vez había intentado vender a su propio hijo como si fuera ganado. Mamá, discúlpame por la tardanza, dijo dejando caer las llaves sobre la mesa de la cocina. Tuve algunos asuntos que resolver. ¿Asuntos? Como si planear la venta de Santiago fuera un trámite bancario cualquiera. ¿Qué asuntos, Luis? Ahí le pregunté, manteniendo la voz más calmada de lo que sentía por dentro. El sobre manila seguía sobre la mesa, junto a esos documentos que habían hecho que se me helara la sangre. Sus ojos se desviaron hacia el sobre y vi cómo se le cambió la expresión. La sonrisa falsa se desvaneció como azúcar en el agua. ¿Revisaste la mochila?, murmuró, y por primera vez en días no pudo sostenerme la mirada. Buscaba pañales para tu hijo, respondí, recogiendo los papeles con manos temblorosas. Tu hijo que lleva 3 días llorando por su papá. Tu hijo que ibas a entregar como si fuera un paquete. La tensión se podía cortar con cuchillo. Santiago dormía en el sofá, ajeno a que su futuro se estaba decidiendo en esa cocina donde tantas veces habíamos desayunado juntos cuando él era pequeño. Mamá, ¿no entiendes la situación?, comenzó a decir, pero yo levanté la mano. ¿Qué situación justifica esto?, grité agitando los papeles. ¿Qué situación justifica que falsifiques firmas para deshacerte de tu bebé? Luis intentó caminar hacia la puerta, masculando algo sobre asuntos personales y compromisos que yo no podría entender. Luis se quedó allí parado, con el rostro descompuesto, mirando los papeles que sostenía en mis manos como si fueran una sentencia de muerte. El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que podía cortarse con cuchillo. Santiago se movió ligeramente en el sofá, murmurando algo en sueños, ajeno a que su futuro se decidía en esa cocina que había sido testigo de tantos momentos familiares. Mamá, esto no es lo que parece, balbuceó Luis, pero su voz sonaba hueca, desesperada. Sus ojos evitaban los míos, igual que cuando era niño, y lo sorprendía robando dulces del frasco. Pero esto no eran dulces, esto era mi nieto. Me senté pesadamente en la silla de madera donde había desayunado miles de mañanas con Arturo, donde había ayudado a Luis con sus tareas, donde había soñado con ver crecer a mis nietos. Las lágrimas empezaron a brotar sin permiso, mezclándose con una rabia que no sabía que tenía dentro. ¿Sabes cuántas noches no dormí cuando eras bebé?, le dije con la voz quebrada. ¿Cuántos trabajos extra tomé para pagarte la universidad? Tu padre y yo vendimos el terreno que íbamos a usar para ampliar la panadería. Todo por darte lo mejor. Luis se acercó un paso con las manos extendidas. Por eso mismo, mamá, porque sé que lo harás mejor que yo. Santiago necesita estabilidad y yo
Yo no puedo dársela ahora. Sus palabras me atravesaron como dagas. Era el mismo niño que una vez me había dicho que sería el mejor hijo del mundo, el que prometía cuidarme cuando fuera grande. Ahora quería huir, abandonar a su propio hijo como si fuera un paquete molesto. ¿Y crees que falsificar mi firma es la solución?, le grité, agitando nuevamente los documentos. ¿Crees que puedes decidir sobre mi vida y la de Santiago sin consultarme? La verdad es que en ese momento, rodeada por el peso de la traición, me sentí más vieja que nunca. 68 años de vida, 30 años criando a este hijo que ahora me veía solo como una solución conveniente. El cansancio se apoderaba de mis huesos, pero había algo más, algo que pulsaba en mi pecho con fuerza renovada. Miré a Santiago durmiendo tan tranquilo, con sus mejillas rosadas y sus puñitos cerrados. En ese instante, algo cambió dentro de mí. Una llama que creía extinguida desde la muerte de Arturo comenzó a encenderse nuevamente. Recordé la mujer que había sido, la que construyó una panadería desde cero, la que crió 2 hijos trabajando 18 horas al día, la que nunca se rindió ante las dificultades. «Vete», le dije a Luis con una voz que no reconocía como mía, firme y decidida. «Vete ahora, pero Santiago se queda conmigo. ¿Y estos papeles?». Los levanté una vez más. Jamás verán la luz del día. Luis me miró con una mezcla de alivio y miedo. Tal vez por primera vez en años vio realmente a su madre, no a la abuela complaciente, sino a la mujer que había luchado toda su vida. Luis salió de la casa arrastrando los pies, derrotado pero aún con esa mirada calculadora que tanto conocía. Desde la ventana lo vi subir a su auto y alejarse por la calle empedrada, llevándose consigo la imagen del hijo que creí conocer. Santiago dormía en mis brazos, ajeno a la tormenta que había sacudido nuestro mundo en apenas 3 días. Me quedé de pie en la sala, meciéndolo suavemente mientras mi mente trabajaba a toda velocidad. Los documentos falsos seguían sobre la mesa del comedor, como evidencia silenciosa de una traición que aún me costaba procesar completamente. Mi hijo había estado dispuesto a vender a su propio bebé, a desaparecer del país dejándome con el corazón destrozado y las manos vacías. Pero algo había cambiado en mí durante esa confrontación. Algo que había estado dormido durante años, desde que Arturo murió y me convertí en la abuela complaciente que todos esperaban que fuera. La mujer que había construido una próspera panadería desde cero, que había negociado con proveedores rudos y había defendido cada peso de nuestras ganancias. Esa mujer seguía viva dentro de mí. Caminé hacia mi viejo escritorio, donde guardaba los papeles de la panadería. Santiago seguía durmiendo mientras yo abría el cajón inferior, el que siempre mantenía bajo llave. Ahí estaban mis documentos más importantes, escrituras, contratos, pólizas de seguro. Pero también algo más, una libreta negra donde había anotado, durante décadas, cada contacto importante que había hecho en el mundo de los negocios. Pasé las páginas amarillentas hasta encontrar lo que buscaba, el número de la licenciada Martínez, la trabajadora social que había ayudado a mi comadre cuando su nieta tuvo problemas legales. Una mujer seria, eficiente, que entendía que en este mundo hay que pelear por lo que se ama. Con Santiago en un brazo, marqué el número con mano firme. Cada tono que sonaba en el teléfono era como el latido de un corazón que volvía a la vida. Cuando contestó, mi voz salió clara y decidida, sin el temblor que había tenido días atrás. «Licenciada Martínez», dije, «soy Rosa Delgado, la amiga de doña Carmen. Necesito su ayuda urgente con un caso de abandono de menor y documentos falsificados. ¿Qué harías si tu hijo te traicionara así?». Después de colgar el teléfono, respiré profundamente y sentí algo que no había experimentado en años: control absoluto sobre mi propia vida. Con Santiago durmiendo plácidamente en su cuna improvisada, me dirigí hacia la cómoda antigua de mi habitación, donde guardaba mis documentos más importantes. Era hora de hacer un inventario real de mis recursos. Abrí el cajón principal y saqué la carpeta de cuero marrón que Arturo me había regalado para nuestro 10º aniversario. «Para que guardes todo lo importante, mi amor», me había dicho entonces. ¿Qué razón tenía? Mis dedos temblaron ligeramente cuando encontré el testamento de Arturo, certificado ante notario el 15 de marzo de 2019, 6 meses antes de su muerte. Ahí estaba, negro sobre blanco.
Dejo en herencia plena a mi esposa Rosa Delgado la panadería ubicada en calle Morelos 247, así como todos los equipos, inventarios y el fondo de comercio correspondiente. La propiedad estaba completamente a mi nombre, libre de gravámenes. 42 años de trabajo conjunto habían construido algo sólido que nadie podía tocarme. Continué revisando mis papeles. El estado de cuenta del banco mostraba 123,400 pesos en mi cuenta de ahorros. No era una fortuna, pero había aprendido a multiplicar cada centavo con mi trabajo de bordado. Mis manos expertas, que habían creado manteles para las bodas más elegantes de Oaxaca, seguían siendo mi mayor herramienta de independencia económica. Tomé el cuaderno donde llevaba registro de mis clientes de bordado. Doña Carmen me debía 4,000 pesos por los servilletes de su restaurante. La señora López, otros 3,000 por el mantel de su nieta. En total, tenía trabajo pendiente por más de 15,000 pesos. Dinero honesto, ganado puntada a puntada. Por primera vez en días sonreí genuinamente. No estaba desarmada ni desamparada. Tenía un negocio próspero, ahorros, habilidades valiosas y, más importante aún, la determinación férrea que había heredado de mi madre. Santiago tendría todo lo que necesitara bajo mi cuidado. Guardé cuidadosamente todos los documentos y cerré la carpeta. Con nuevos horizontes y una mente enfocada, Rosa planea sus próximos pasos. Había vivido 73 años de traiciones silenciosas, pero nunca lo llamé así hasta ahora. Me senté en mi silla de bordado, la misma donde había pasado miles de noches creando hermosos diseños mientras mis hijos dormían, y por primera vez vi la verdad completa de mi historia. Cuando Luis tenía 12 años y Ricardo 10, Arturo perdió su trabajo en la fábrica textil. Los ahorros se agotaron en 3 meses. Recuerdo perfectamente la noche del 15 de agosto de 1982, cuando me quedé despierta hasta las 4 de la madrugada, terminando un vestido de quinceañera que me habían encargado por 300 pesos. Era mucho dinero entonces, suficiente para la comida de toda la semana. Solo es temporal, me decía Arturo mientras yo bordaba flores diminutas en el escote del vestido. Pero yo sabía que tendría que convertir mi talento en supervivencia. Esa misma semana, sin decirle nada a nadie, llevé 3 vestidos terminados a la boutique de Doña Carmen en el centro de Oaxaca. «Tiene manos de oro», me dijo admirando la delicadeza de mis puntadas. «Le doy trabajo fijo si puede entregarme 2 vestidos por semana». Esa fue la primera vez que mentí por necesidad. Le dije a Arturo que Doña Carmen me había buscado ella sola, que era solo para ayudar un poquito con los gastos. No le conté que había sido yo quien tocó su puerta, quien negoció los precios, quien estableció los tiempos de entrega. Durante los siguientes 5 años, trabajé en secreto. Bordaba de madrugada, cosía mientras ellos estaban en la escuela, diseñaba patrones nuevos los domingos después de misa. Cada peso que ganaba se dividía en 3 partes: comida inmediata, gastos de la casa y una cantidad pequeña que guardaba en una caja de galletas detrás de los frascos de especias. Luis nunca supo que sus zapatos nuevos para la escuela salían de mis madrugadas bordando. Ricardo nunca imaginó que sus útiles escolares costaban exactamente lo mismo que 2 blusas con aplicaciones florales. Y Arturo, mi querido Arturo, murió sin saber que había salvado a nuestra familia con mis propias manos. Ahora, mirando los documentos falsos que mi hijo había preparado para robarme a Santiago, entendí que toda esa fortaleza silenciosa había sido mi preparación para este momento. No era la abuela ingenua que Luis creía. Era la mujer que había construido imperios familiares puntada a puntada, la estratega que había planificado supervivencia sin que nadie notara mi poder. Los conocimientos adquiridos durante décadas de lucha silenciosa me guiarían hacia la justicia que Santiago merecía. Ahora que tenía claro mi poder oculto, sabía que el siguiente paso era activar una red que había construido sin darme cuenta durante décadas. Tomé mi teléfono y marqué el primer número. Sandra, mi amiga desde los talleres de bordado de hace 20 años. Rosa, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Su voz cálida me tranquilizó inmediatamente. Sandra, necesito contarte algo grave que está pasando con Luis y mi nieto. Le expliqué toda la situación con los documentos falsificados, la desaparición de mi hijo y mi plan para obtener la guarda legal de Santiago. Hubo un silencio antes de que respondiera. Rosa,
No sabía que tuvieras esa fortaleza legal. ¿Qué necesitas? Conexiones, testimonios, gente que confirme mi capacidad para cuidar al niño. Cuenta conmigo completamente. Sandra no dudó ni un segundo. ¿Recuerdas a Carmen, la que bordaba manteles para hoteles? Su hijo es trabajador social del DIF. Y está Esperanza, que conoce a media ciudad por su negocio de catering. Ellas te respaldarían sin preguntar. Mientras anotaba nombres y números, me di cuenta de algo extraordinario. Durante años, había tejido una red de mujeres fuertes sin proponérmelo. Todas habíamos superado traiciones familiares, todas habíamos construido nuestro poder en silencio. Llamé a Carmen. Su reacción fue inmediata. Rosa, mi hijo puede acelerar los trámites del DIF. También puede recomendar un psicólogo infantil para evaluar a Santiago. Esperanza me ofreció algo inesperado. Si necesitas generar ingresos rápido para demostrar estabilidad económica, puedo conectarte con 3 restaurantes que buscan bordados artesanales para manteles especiales. Pagan entre 8,000 y 12,000 pesos por pieza. En 2 horas había armado un ejército silencioso. Testimonios de respaldo, conexiones legales, oportunidades de ingresos inmediatos y algo más valioso aún, la certeza de que no estaba sola en esta batalla. Mientras revisaba mi lista de aliadas, sonreí. Luis había subestimado completamente a la mujer que me había convertido a través de los años. A la mañana siguiente, mientras Santiago dormía en su cuna improvisada, me senté en la mesa del comedor con los documentos extendidos frente a mí. La luz del amanecer iluminaba cada línea de esa sesión fraudulenta, y por primera vez en 3 días sentí algo diferente al miedo. Sentí claridad. Tomé mi teléfono y marqué el primer número de mi libreta personal. Buenos días, licenciada Hernández, habla Rosa. Sí, la señora de la panadería. Necesito pedirle un favor muy especial. La abogada que había llevado mis trámites de la panadería durante años no dudó en escucharme. Le expliqué la situación con detalles precisos, sin dramatismo, solo hechos. Puedo estar allí en 1 hora con los documentos necesarios, me confirmó. La segunda llamada fue al juez familiar García, cuya esposa había sido mi clienta de bordados durante décadas. Don Fernando, lamento molestarle tan temprano, pero tengo una situación que requiere medidas urgentes. Su tono cambió completamente cuando le mencioné la sustracción de menor y los documentos falsos. Rosa, eso es muy grave. Venga a mi despacho a las 10. La tercera llamada fue la más importante, al registro civil. Buenas, habla Rosa Mendoza. Necesito verificar si hay trámites recientes a nombre de Luis Mendoza o del menor Santiago Mendoza. La empleada, que me conocía de años de hacer trámites, me confirmó mis sospechas. Había una solicitud pendiente con documentación sospechosa. Mientras preparaba el biberón para Santiago, sonreí con una calma que no había sentido en años. Luis había cometido un error fundamental. Había subestimado a una mujer que había construido una red de relaciones sólidas durante 4 décadas de trabajo honesto. Cada bordado entregado a tiempo, cada pan horneado con cariño, cada favor devuelto con creces, había tejido una red de lealtades que ahora se activaba. El plan ya no era solo una idea. Era una realidad en marcha, y Luis no tenía idea de lo que se le venía encima. La mañana del miércoles llegó con el canto de los gallos en el barrio. Mientras Santiago dormía en su cuna improvisada, yo ya había encendido mi máquina de coser Singer de 1987. El zumbido familiar llenó la sala. Ese sonido que había acompañado tantos años de bordados para mantener a flote nuestra economía familiar. Pero esta vez, el ruido no era para crear belleza, sino para construir mi estrategia. Sandra llegó puntual a las 8 de la mañana, cargando una bolsa de pan dulce y 2 cafés humeantes. Su rostro mostraba esa determinación que yo había visto en pocas personas durante mi vida. Rosa, traje la lista de contactos, me dijo mientras extendía sobre la mesa de la cocina 3 hojas manuscritas con nombres, números telefónicos y direcciones. Tenemos 42 personas confirmadas para la exposición de bordados del sábado. Revisé cada nombre con cuidado. Ahí estaba doña Carmen del Mercado Central, quien siempre compraba mis manteles navideños. También Miguel del Banco Comunitario, ese hombre que respetaba mi puntualidad en los pagos desde hacía 15 años. Y por supuesto, las señoras del grupo de oración de los martes,
quienes conocían mi historia completa con Luis desde que era adolescente. La estrategia es perfecta, le dije a Sandra mientras acariciaba el documento de cesión que había encontrado en la mochila. Luis espera que yo sea la abuela silenciosa que se hace cargo de todo sin preguntar. No imagina que durante 38 años de matrimonio con Arturo aprendí a mover hilos sin que nadie se diera cuenta. Sandra sonrió y abrió un cuaderno nuevo. Vamos parche por parche. Primero, la exposición del sábado nos dará la plataforma social perfecta. 42 personas verán tus bordados, conocerán tu historia con Santiago y cuando llegue el momento, serán testigos de la verdad sobre Luis. Mientras hablaba, yo calculaba mentalmente. Los 120,000 pesos que tenía ahorrados de mis bordados serían suficientes para cubrir gastos legales iniciales. Mi panadería generaba ingresos constantes de 8,000 pesos mensuales. Y si era necesario, podía vender las 2 máquinas bordadoras industriales que había comprado el año pasado por 60,000 pesos cada una. Segundo, continuó Sandra, necesitamos documentar todo. Cada día que pasa sin que Luis aparezca refuerza el caso de abandono. Sacó una cámara digital pequeña y comenzó a fotografiar a Santiago en su cuna, la mochila vacía de pañales y el documento comprometedor. El teléfono sonó exactamente a las 10:30 de la mañana. Era Luis. Su voz sonaba nerviosa, casi ansiosa. «Mamá, ¿cómo está Santiago? Espero que no te esté dando problemas. Voy a pasar a recogerlo esta tarde, como a las 6». «Perfecto, mijo», le respondí con la dulzura que había perfeccionado durante años. «Te espero puntual. Tengo algunas cositas que mostrar». Cuando colgué, Sandra me miró con admiración. «Rosa, tienes hielo en las venas cuando se trata de proteger a tu familia». La tarde se aceleró. Llamadas telefónicas estratégicas, confirmaciones de última hora y esa sensación creciente de que después de 68 años de vida, finalmente había llegado mi momento de demostrar de qué estaba hecha. El zumbido de mi máquina de coser ya no era solo el sonido del trabajo, sino la banda sonora de mi despertar. Todo estaba listo para dar inicio al primer movimiento. El evento de recaudación en el salón parroquial se transformó en algo que jamás hubiera imaginado. Cada bordado que expuse sobre las mesas parecía contar su propia historia de resistencia. Las manos arrugadas de las señoras tocaban con reverencia los hilos dorados de mis manteles, mientras sus ojos se llenaban de admiración genuina. «Rosa, esto es arte puro», murmuró doña Carmen, la esposa del alcalde, sosteniendo mi mantel de 15 días. «¿Cuánto tiempo te llevó terminarlo?» 3 meses de noches enteras», respondí con orgullo, sintiendo cómo mi voz recuperaba la fuerza que había perdido durante años. Cada puntada la bordé pensando en Santiago. El bebé jugaba tranquilo sobre una manta a mis pies, balbuceando mientras las visitantes dejaban billetes en la caja de donaciones. 500, 1,000, 2,000 pesos. Los números crecían y con ellos mi confianza. Por primera vez en décadas, no me sentía invisible. «Esta mujer tiene un don divino», comentó la presidenta del patronato, fotografiando mis servilletas con bordados de pavos reales. «Rosa, debería exponer en la capital». Cada elogio era un bálsamo para mi alma herida. Durante 40 años había bordado en soledad, creyendo que mi trabajo solo servía para decorar mesas familiares, donde Luis me trataba como mueble viejo. Hoy descubría que mi arte tenía valor, que yo tenía valor. Sandra coordinaba las ventas con eficiencia militar, anotando pedidos en su libreta. «Señora Rosa, ya llevamos 15,000 pesos en donaciones y 23 encargos confirmados». Mi teléfono vibró. Mensaje de Luis. «Mamá, me dijeron que andas haciendo un numerito en la iglesia. Espero que no estés hablando de cosas que no debes. Recuerda que Santiago es mi hijo». Sonreí al leer sus palabras. El nerviosismo se percibía hasta en sus mayúsculas amenazantes. Sandra leyó por encima de mi hombro y meneó la cabeza. «Se está desesperando», susurró. «Los cobardes siempre atacan cuando sienten que pierden control». Guardé el teléfono sin responder. Ya no temía a mi hijo. Las donaciones siguieron llegando, los pedidos multiplicándose, y con cada peso depositado en esa caja, mi poder se consolidaba. Fue entonces cuando las murmuraciones cesaron y todas las miradas se dirigieron hacia la entrada. Luis había llegado, y por su expresión no venía precisamente a felicitarme por el éxito.
El aire se volvió denso cuando Luis caminó hacia el centro del salón. Llevaba esa sonrisa que conocía tan bien, la misma que usaba cuando niño para salirse con la suya después de hacer una travesura. Pero ahora no era un niño, y lo que había hecho no tenía nada de travesura. «Mamá», dijo con voz alta para que todos escucharan. «Qué bonita exposición. Aunque me sorprende que tengas tiempo para estas cosas cuando Santiago necesita cuidados». Hizo una pausa teatral. Después de todo, no todos pueden cuidar a un bebé a los 68 años. Sentí cómo el calor me subía por el pecho. Las señoras a mi alrededor murmuraron incómodas. Él sabía exactamente lo que hacía: plantar la semilla de duda sobre mi capacidad, preparar el terreno para justificar lo que tenía planeado. «Luis», dije, mi voz firme como el roble de mi mesa de bordado, «tienes razón. No todos pueden cuidar a un bebé a mi edad». Di un paso hacia él. «Pero tampoco todos pueden abandonar a su hijo 3 días completos sin dar explicaciones». El murmullo se intensificó. Luis parpadeó, pero mantuvo la compostura. «Mamá, no abandoné a nadie. Tuve una emergencia de trabajo y...» «¿Una emergencia?», lo interrumpí, sacando de mi bolsa el sobre manila que había encontrado en la mochila. «¿Esta clase de emergencia?». El documento se desplegó ante los ojos de todos. Patricia, que estaba cerca, alcanzó a leer las primeras líneas y su rostro palideció. «Esta es una sesión de patria potestad prefirmada», continué, mi voz llenando cada rincón del salón. «Con el nombre de una persona que ni siquiera conozco. Y aquí», mostré el segundo papel, «un boleto de avión para esta misma semana». Luis dio un paso atrás. «Mamá, ¿puedo explicar?» «No hay nada que explicar», dije, sintiendo cómo la verdad me daba una fuerza que no había sentido en años. «Querías desaparecer y entregar a Santiago a extraños, tu propio hijo». El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se escuchaba respirar. Fue entonces que doña Carmen, mi vecina de toda la vida, dio el primer paso. Se levantó de su silla con esa dignidad que solo dan los 70 años bien vividos y caminó hacia mí. «Rosa, todos sabíamos que algo extraño pasaba, pero nunca imaginamos esto», dijo con voz firme, tomando mi mano. «Lo que acabas de hacer requiere un valor que pocas tenemos». Sus palabras fueron como una chispa en pólvora seca. Una tras otra, las mujeres de la comunidad comenzaron a levantarse. Doña Mercedes, que había criado sola a 4 hijos después de que su marido la abandonara. La señora Elena, que trabajó 20 años limpiando casas para sacar adelante a sus nietos. Mujeres que conocían el peso del sacrificio, que entendían lo que significaba ser menospreciada por los propios hijos. «¡Qué vergüenza, Luis!», gritó doña Mercedes, señalándolo con el dedo tembloroso pero firme. «Tu madre se mató trabajando para darte todo, y así le pagas. Queriendo regalar a tu propio hijo como si fuera un mueble viejo». El murmullo de indignación creció como una ola. Las voces se alzaron, unas sobre otras, todas contando historias similares, todas reconociendo en mi dolor el reflejo de sus propias heridas. Luis retrocedía cada vez más, su rostro pálido como papel, los ojos saltando de un rostro a otro, buscando aunque fuera una pizca de comprensión que no encontraba. «Señoras, ustedes no entienden», balbuceó, pero su voz se ahogó en el coro de desaprobación. Patricia permanecía a su lado, pero ya no con la altivez de antes. Su mirada esquivaba los ojos acusadores, sus manos temblaban mientras sostenía su bolsa como si fuera un escudo. La mujer que hace apenas minutos se creía superior a todas nosotras, ahora parecía una niña regañada. Sentí una fuerza desconocida recorrer mi cuerpo. Por primera vez en décadas, no estaba sola enfrentando la humillación. Mi voz, que había sido silenciada tantas veces por el respeto que se debe a los hijos, ahora resonaba respaldada por el coro de mujeres que habían vivido historias similares. «No somos invisibles. Luis», le dije mirándolo directamente a los ojos, «no somos mudas. Y definitivamente, no somos tontas». El peso de mis palabras cayó sobre él como una losa. Su mundo perfecto, construido sobre mi silencio y mi sumisión, se desmoronaba ante sus ojos, y las grietas comenzaron a mostrarse inmediatamente. Las semanas siguientes fueron un deslizamiento inevitable hacia el abismo. Desde la ventana de mi cocina, observaba cómo Luis intentaba mantener su rutina matutina, pero ya no caminaba con la misma arrogancia. Sus hombros caían hacia adelante, como si cargara un peso invisible que crecía cada día. Patricia fue la primera en alejarse.
La vi empacar sus maletas un miércoles por la tarde, mientras Luis suplicaba en la puerta. «No puedo seguir así», le gritó desde el taxi. «Toda la colonia habla de nosotros. Mi madre no quiere ni verme». El portazo del vehículo resonó por toda la cuadra como una sentencia final. Los efectos se extendían como ondas en el agua. Don Evaristo, del colmado de la esquina, comenzó a cobrarle al contado. «Ya no hay crédito para ti, muchacho», le dijo sin levantar la vista del mostrador. Las señoras del mercado bajaban la voz cuando él pasaba, pero sus miradas decían todo. María de los Ángeles, que había sido su madrina de confirmación, cruzaba la calle para evitar encontrárselo. Ricardo tampoco le dirigía la palabra. Cuando Luis intentó acercarse durante la misa del domingo, mi otro hijo simplemente se levantó y cambió de banca. «No tengo hermano», le había dicho a doña Carmen cuando ella intentó mediar. «Mi hermano jamás habría traicionado a mi madre de esa manera». Yo sostenía a Santiago en mis brazos mientras preparaba su biberón, sintiendo una paz extraña. La justicia no había llegado de tribunales ni abogados, sino del lugar más poderoso de todos, el corazón de la comunidad. Cada puerta que se le cerraba a Luis era una validación de mi dolor. Cada saludo negado era un reconocimiento de mi valor. El colmo llegó cuando perdió su trabajo en la ferretería. «La clientela no se siente cómoda», le explicó don Rubén con pena genuina. «Es mejor que busques algo en otro pueblo». Luis había construido su vida sobre la reputación de hijo ejemplar, y ahora esa misma reputación se había convertido en su prisión. Mientras mecía a Santiago, sonreí por primera vez en meses. La justicia perfecta no era venganza, era consecuencias naturales. Mi nieto dormía seguro en mis brazos, y mi futuro se extendía luminoso ante nosotros. La mañana siguiente amaneció diferente en mi casa. Santiago se despertó con una sonrisa que iluminó todo el cuarto, como si él también sintiera que algo había cambiado para siempre. Mientras le preparaba su biberón, mis manos ya no temblaban. La certeza de haber tomado las decisiones correctas me llenaba de una tranquilidad que no había sentido en décadas. Mi teléfono sonó varias veces esa mañana. Era Ricardo, quien había escuchado los rumores en el pueblo. «Mamá, ¿es cierto lo que están diciendo de Luis?». Su voz mezclaba incredulidad con respeto. Le conté todo, sin omitir detalles. Al final de la conversación solo pudo decir: «No sabía que fueras tan fuerte, mamá. Nunca más voy a subestimarte». Patricia llegó al mediodía con una cazuela de mole y lágrimas en los ojos. «Señora Rosa, toda la comunidad está hablando de lo que hizo. Usted nos enseñó que no tenemos que quedarnos calladas cuando nos lastiman». Me abrazó como nunca lo había hecho, y sentí que había ganado no solo una nuera, sino una verdadera aliada. En la tarde, mientras Santiago jugaba en su corralito, revisé los papeles que había guardado con tanto cuidado. Cada documento era la prueba de que una mujer mayor, subestimada por años, podía enfrentar cualquier traición y salir victoriosa. Había protegido a mi nieto, había desenmascarado a mi propio hijo, y había demostrado que mi amor tenía límites cuando se trataba de la justicia. La trabajadora social vino a visitarnos y al ver la transformación de mi hogar, sonrió. «Señora Rosa, lo que usted logró va más allá de salvar a Santiago. Usted se salvó a sí misma». Tenía razón. Por primera vez en años me sentía dueña de mi propia historia. Esa noche, mientras mecía a Santiago antes de dormir, pensé en todas las puertas que se habían abierto. La panadería necesitaba expansión. Tenía ideas para talleres de bordado y, sobre todo, tenía una nueva versión de mí misma que nunca más permitiría ser pisoteada. Si esta historia te recordó tu propia fuerza interior, compártela con quien necesite escucharla. Los días siguientes trajeron un cambio que jamás hubiera imaginado. Cuando salía a hacer las compras con Santiago en su carriola, las miradas ya no eran las mismas. Doña Carmen, que antes apenas me saludaba, se acercó en la panadería y me tomó del brazo con una familiaridad nueva. «Rosa, toda la colonia está hablando de lo que hiciste», me dijo bajando la voz. Muchas sabíamos que algo raro pasaba con Luis, pero nadie se atrevía a decir nada. Tú sí tuviste el valor. En la farmacia, don Miguel me cedió el lugar en la fila con un respeto que no había sentido en años. «Las mujeres como usted son las que necesita este país», comentó mientras me ayudaba a subir la carriola por el escalón. Mi propia hermana vivió algo parecido con su hijo mayor.
pero no tuvo la fuerza para actuar. Santiago balbuceaba desde su carriola, ajeno a estas conversaciones, pero sintiendo, como los niños intuyen, que algo había cambiado en el ambiente que lo rodeaba. Ya no éramos solo abuela y nieto navegando juntos. Éramos testimonio viviente de que las mujeres mayores también podemos plantar cara cuando es necesario. La señora Patricia de la esquina, viuda como yo pero con menos carácter, me detuvo una tarde mientras regresaba del parque. «Rosa, ¿podrías venir a tomar café mañana? Tengo una situación con mi yerno que, necesito consejos de alguien que sabe cómo defenderse». Esas palabras resonaron en mi pecho de manera inesperada. De repente, ya no era solo la abuela que había salvado a su nieto. Me estaba convirtiendo en la mujer a quien otras acudían cuando necesitaban encontrar su propia fuerza. Mis vecinos comenzaron a contarme sus historias, sus miedos, sus propias batallas familiares silenciadas. El respeto no llegaba solo por lo que había logrado, sino por cómo lo había hecho, sin escándalos, sin gritos en la calle, pero con una determinación férrea que había impresionado hasta al funcionario del juzgado. La transformación era tan profunda que alcanzaba cada rincón de mi vida cotidiana. Sabía que era fundamental tener esa conversación con Ricardo. Mi otro hijo merecía conocer toda la verdad sobre lo que había vivido estos días, no los rumores distorsionados que seguramente le habrían llegado. Lo cité en mi casa el domingo por la mañana. Preparé café como siempre hacía, pero esta vez me senté en mi silla con una seguridad que él nunca había visto antes. «Hijo, necesito contarte exactamente lo que pasó con tu hermano», le dije mirándolo directamente a los ojos. Ricardo llegó con esa expresión preocupada que yo conocía bien, esperando quizás encontrar a la madre quebrada de siempre. En cambio, se topó conmigo, serena, firme, con la documentación organizada sobre la mesa del comedor. Le expliqué cada detalle: el abandono de Santiago, el documento falsificado, mi investigación silenciosa, la trampa legal que había tendido. Observé cómo su expresión cambiaba de incredulidad a respeto absoluto. «Madre, yo jamás pensé que usted pudiera. Nunca imaginé que fuera capaz de...». Sus palabras se quedaban a medias, pero su mirada lo decía todo. Patricia llegó media hora después, visiblemente avergonzada. La pobre se había casado con el hermano equivocado, y ahora lo sabía. «Señora Rosa, yo no tenía idea de que Luis fuera capaz de algo así», me dijo con lágrimas en los ojos. «Si hubiera sabido», le toqué la mano con gentileza. No era su culpa haber creído en la fachada que Luis mantenía. Ese día establecí las nuevas reglas familiares. Les expliqué que mi casa seguiría siendo el centro de reuniones, pero bajo mis condiciones. Que Santiago tendría aquí su hogar permanente, y que cualquiera que no respetara esa realidad simplemente no sería bienvenido. Ricardo asintió con una admiración que nunca antes había visto en sus ojos. La dinámica cambió completamente. Por primera vez en décadas, mis hijos me consultaban antes de tomar decisiones importantes, valoraban mi opinión, respetaban mi palabra. La transformación de Rosa también se reflejaba inevitablemente en el comportamiento de quienes la rodeaban. Cada uno de nosotros encontró su lugar después de la tormenta, como las piezas de un rompecabezas que finalmente encajan donde deben estar. Luis se alejó gradualmente de nuestra órbita familiar. No huyó cobardemente como había planeado, pero sí comprendió que necesitaba reconstruirse lejos de la comodidad que mi techo le había proporcionado durante años. Consiguió trabajo en una fábrica textil en las afueras de la ciudad, un empleo honesto que le exigía madrugar y esforzarse por primera vez en su vida adulta. Las manos que antes solo conocían la facilidad, ahora se manchaban con aceite de máquinas. Lo visitaba ocasionalmente, llevándole comida casera, porque sigues siendo mi hijo aunque hayas perdido el derecho a ser mi refugio. Sus ojos, que antes brillaban con esa seguridad arrogante, ahora reflejaban algo que nunca había visto: humildad genuina. Ricardo se transformó en el aliado que nunca pensé que necesitaba. Mi hijo menor, quien siempre había vivido bajo la sombra de su hermano exitoso, floreció cuando el equilibrio familiar cambió. Se mudó 3 cuadras más cerca de mi casa, vendió su pequeño apartamento y compró una casa con jardín donde Santiago pudiera correr libre los fines de semana. «Mamá», me dijo una tarde mientras compartíamos café, «Luis nos enseñó que el amor no se demuestra con palabras bonitas, sino protegiendo a quien no puede protegerse solo».
Ricardo se convirtió en el tío que Santiago merecía, el hombre que entiende que la familia se construye con presencia, no con promesas. Patricia sorprendió a todos, especialmente a sí misma. La nuera que yo había catalogado como cómplice silenciosa demostró tener una fortaleza que nadie había reconocido. Se divorció de Luis 6 meses después del escándalo, pero no desapareció de nuestras vidas. Al contrario, se acercó a mí buscando esa fuerza femenina que había visto emerger durante la crisis. «Enséñeme a ser como usted», me pidió una tarde con Santiago durmiendo en sus brazos. Comenzó terapia psicológica, retomó sus estudios de contaduría que había abandonado por complacer a Luis y descubrió que tenía voz propia cuando dejó de susurrar para evitar conflictos. Santiago, mi nieto rescatado, se convirtió en el centro luminoso alrededor del cual todos gravitamos, ahora con propósito renovado. A sus 3 años, no recuerda los días oscuros del abandono, pero sí conoce la seguridad de tener múltiples brazos que lo sostienen. Los míos, los de Patricia, los de Ricardo. Su risa llena mi casa cada tarde, y cuando me abraza con esos bracitos regordetes, sé que el sacrificio valió cada lágrima derramada. Y yo, Rosa de 68 años, me convertí en la matriarca que siempre tuve la capacidad de ser, pero que las circunstancias nunca me habían exigido demostrar. Mi casa ya no es refugio para hijos irresponsables, sino fortaleza donde se construye el futuro de quien realmente lo merece. Los destinos se alinearon exactamente como la justicia demandaba. Cada quien recibió lo que sus acciones sembraron. Ahora que la tormenta ha pasado y el polvo se ha asentado, puedo contemplar mi reflejo en el espejo del tocador de mi recámara y reconocer a una mujer completamente transformada. La Rosa que hace apenas unos meses permitía que Luis apareciera sin avisar, que aceptaba cada excusa sin cuestionar, que guardaba silencio ante cada falta de respeto. Esa mujer ya no existe. En su lugar, hay una matriarca que conoce el peso de sus palabras y la fuerza de sus decisiones. Camino por mi casa con una sensación extraña pero reconfortante. Cada rincón ahora respira tranquilidad auténtica. El sonido de los pasos de Santiago correteando por el pasillo no viene acompañado de la angustia de no saber si mañana estará aquí. Su risa cristalina llena los espacios que antes ocupaba la incertidumbre, y cuando me ve, sus bracitos se extienden hacia mí con esa confianza absoluta que solo tienen los niños cuando se sienten verdaderamente seguros. Me siento en mi sillón preferido, el mismo donde hace meses temblé leyendo aquel documento maldito, y ahora puedo sonreír recordando cómo cada fibra de mi ser se activó esa noche. El miedo se transformó en determinación, la vulnerabilidad en estrategia, la desesperación en un plan meticulosamente ejecutado. Descubrí que dentro de mí habitaba una mujer capaz de moverse entre juzgados y notarías con la misma naturalidad con que bordo mis manteles. Una guerrera que supo usar cada herramienta a su alcance para proteger lo que verdaderamente importaba. Las fotografías familiares que adornan mi sala parecen diferentes ahora. Ya no veo en ellas los recuerdos idealizados de una familia perfecta, sino la evidencia de una mujer que siempre tuvo fortaleza, aunque tardó décadas en reconocerla. Mi historia de dolor se convirtió en testimonio de renacimiento, y cada cicatriz emocional ahora brilla como una medalla de honor que llevo con orgullo. La sabiduría que he ganado en este proceso no es solo mía. Es un regalo que debo compartir con cada mujer que, como yo, ha guardado silencio demasiado tiempo. Hoy, mientras escucho mi máquina de coser cantando su melodía familiar, siento la urgencia de compartir algo más profundo que una simple historia personal. Esta experiencia me transformó de una mujer silenciosa en una voz que ya no puede callarse. Y sé que hay miles de mujeres como yo, guardando dolor en secreto, creyendo que es demasiado tarde para cambiar su destino. Durante mis 78 años en este mundo, he aprendido que las traiciones más dolorosas vienen envueltas en amor familiar. Luis me enseñó que el hijo al que alimenté, eduqué y defendí podía convertirse en mi mayor enemigo. Pero también me enseñó algo mucho más valioso, que dentro de cada mujer reside una fuerza dormida, esperando ser despertada. A todas ustedes que me escuchan, que han sentido esa puñalada en el estómago cuando descubren una mentira familiar, quiero decirles algo fundamental. Nunca es demasiado tarde para recuperar su voz.
No importa si tienen 40, 50, 60 años o más, la edad no nos debilita. Nos da la sabiduría necesaria para actuar con precisión quirúrgica. Cuando encontré esos documentos en la mochila de Luis, pude haber llorado en silencio y aceptar mi destino. Pude haber llamado a mis amigas para quejarme sin actuar. Pero algo dentro de mí se quebró de la manera correcta, liberando décadas de fuerza acumulada. Cada lágrima derramada por años de sacrificio se convirtió en combustible para mi determinación. La panadería que Arturo y yo construimos, ladrillo a ladrillo, ahora es más que un negocio. Se ha convertido en un refugio para mujeres que necesitan recordar su poder. Cada mañana, mientras preparo el café, llegan vecinas con historias similares. Hijos ingratos, nueras manipuladoras, esposos que las subestiman. Y yo les cuento mi historia, no para buscar compasión, sino para encender esa llama dormida en sus corazones. Santiago, mi nieto rescatado, juega en el patio mientras yo les recuerdo a estas mujeres que merecemos respeto, no por ser perfectas, sino por ser humanas. Su risa es la prueba viviente de que cuando una mujer decide proteger lo que ama, los milagros suceden. Mi mensaje es simple pero poderoso: no permitan que la traición las defina. Úsenla como trampolín hacia su empoderamiento. Cada una de ustedes tiene recursos internos que ni siquiera sospecha, conexiones que ha olvidado, talentos que ha minimizado. Si esta historia despertó algo en su corazón, los invito a compartir su experiencia en los comentarios. Suscríbanse para más historias de mujeres que se atrevieron a reclamar su lugar en el mundo.